anuncié la semana pasada, hemos comenzado una pequeña serie de prédicas que vamos a estar tratando el tema de la soberanía de Dios. Así que le voy a pedir que inclinen su rostro y que me acompañen en oración. Señor Jesucristo, yo pido que vengas a este lugar. Padre, yo pido que tú llenes este lugar. Y Espíritu Santo, yo pido que tú inundes nuestros corazones. Me presento delante de ti, Señor, porque te necesito en este momento. Necesito, Señor, para poder predicar tu palabra con justicia. Yo pido que seas tú hablando, Señor, a nuestros corazones y redarguyendo nuestros corazones y haciéndonos entender cuán soberano eres tú, Señor. Señor, yo pido que tú tomes mi mente, mi corazón, mi espíritu y seas tú hablando por medio mío, Señor. Y que realmente podamos entender quién eres, Dios. Y quiénes somos nosotros delante de ti, Señor. Todo esto te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Bueno, como ya hablé la semana pasada fui mostrando en qué forma Dios es soberano y fui hablando de cómo Él creó todo y al ser creador de todo y al ser el sustentador de todas las cosas, Él es soberano sobre esta creación por derecho y no por decreto. Y que de alguna manera esa soberanía tenía que provocar en nuestros corazones humillación. Y tenía que provocar en nosotros que nos rindiéramos delante de Él y que fuésemos capaces de clamar misericordia para que Él tuviera misericordia de nosotros. También vimos que Él es soberano sobre la historia. Y lo que está escrito que va a ser, es. No son opciones, no son posibilidades, no son el anhelo de Dios sobre su creación, sino que Él ha declarado lo que va a ser y que eso produce seguridad en nosotros, si somos hijos de Dios, porque podemos confiar que su palabra es verdad y que su victoria es, y que su venida no es una opción, sino que va a ser, y Él vendrá y podremos estar con Él eternamente. Y entendiendo todo lo que vimos la semana pasada, ahora quiero centrarme en la soberanía de Cristo, porque la semana anterior hablé mucho de la soberanía de Dios como creador, como Jehová, como Padre. Pero Cristo también es soberano, porque Él es Dios. Y la Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces vemos que Cristo también es soberano. Y es soberano partiendo por este versículo porque Él es también creador de todo. Y Él estaba desde el principio. Jesucristo, a diferencia como creen algunas otras religiones, no es una creación, no es un ángel, no es la creación perfecta de Dios, como si Dios hubiese hecho algo perfecto y luego se equivocó con todos nosotros, que eso es lo que algunas religiones plantean, sino que Jesucristo es Dios mismo.
y Él está desde el principio. Y por lo tanto, esa soberanía que nosotros hablábamos y que leíamos en el libro de Job, que Paul lo recordó hoy día, es la soberanía que Cristo tiene sobre la creación. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas. No solamente Él es soberano porque Él estaba presente y fue parte de la creación, y Él también es creador, sino que Él es el propósito de la creación. Él es el sentido de esta creación. Si queremos saber por qué vivimos, la clásica pregunta filosófica, ¿para qué existimos? Bueno, la Biblia dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y que por Él y para Él existimos y vivimos. Y que Cristo es el sentido de nuestras vidas, o debería ser el sentido de nuestras vidas. Y los quiero invitar a abrir Hebreos 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, lo primero que vemos es que Jesucristo es superior a los profetas. Su palabra está por sobre la palabra de los profetas y también por sobre la palabra de Moisés, que también era un profeta. Esto significa que Jesucristo no es un profeta más. No está a la altura de Moisés, ni Elías, ni Isaías, ni Jeremías, sino que Él está por sobre ellos y Él es Señor de ellos. También vemos que Cristo es el heredero de todo, porque el Padre lo hace heredero de todas las cosas. Por lo tanto, Él ya no solamente es soberano de todas las cosas por derecho, sino que también por decreto, porque el Padre hace soberano al Hijo sobre todas las cosas. Y por lo tanto, Él es el dueño del universo. Y el universo fue hecho por Él y para Él. También es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el dueño de la gloria de Dios. Y es la imagen del carácter, de la santidad y del amor de Dios. Por eso la Biblia dice que al Padre nadie ha visto, pero a quienes que ven al Hijo ven al Padre. Porque es la imagen del carácter, de la santidad y del amor de Dios hecha hombre. Y después de que Él vence, purificando nuestros corazones, purificándolos del pecado, por medio de su muerte y de su resurrección, Él está sentado a la diestra del Padre, al lado de la majestad. Y por si alguna vez, en algún momento queda alguna duda, en el versículo 4 dejan claro que Él es superior a los ángeles. Si es que alguien tiene duda de aquello. Si seguimos luego en Hebreos 1, en el 5, dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tenemos que entender que el libro de Hebreos fue escrito a los hebreos. Por eso se llama el libro de Hebreos. Y lo que está haciendo el autor de este libro es hacer entender al pueblo hebreo quién es Cristo. Ellos entendían quién eran los profetas, ellos entendían quién eran los ángeles y sabían que ellos estaban al servicio de Dios y que cuando un ángel se te aparecía y te hablaba era porque venía a traer palabra de Dios. Pero ellos no entendieron quién era Cristo, que Jesús era el Cristo, el Mesías a quienes esperaban, y que Él es Dios y Señor de todo, creador de todo. Y lo que hace en este libro el autor es ir explicando, parte por parte, que Cristo está por sobre todas las cosas, está por sobre la ley, está por sobre los profetas, está por sobre los ángeles. Y es Rey y Señor. Porque dice que, más del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Él es Rey, es Dios y Rey. Y es un Rey eterno. No es como el Rey David, ni es como el Rey que ellos esperaban. Un rey que iba a durar lo que dura la vida de un hombre. O como el rey David, que duró lo que duró su vida. Un gran rey, un rey justo, que en su mayoría hizo bien las cosas, pero que duró lo que duraba su vida. En cambio, Cristo es el rey por el siglo del siglo. Él es Rey por la eternidad. Y Él es Señor de todo. En el libro de los Filipenses dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, primero dice que Cristo es Dios, y Él no se aferra a su deidad, pero Él tenía esa deidad. Y Él cuando viene, se humilla, despojándose de sí mismo, despojándose de esa deidad, de esa soberanía que Él tenía desde el principio. Y se humilla y toma forma de siervo, es decir, de hombre. Si tú eres un hombre o una mujer, si tú eres un ser humano, eres siervo, según lo que dice esta palabra. Y Él se humilla y toma forma de siervo, en semejanza de hombre.
y se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando dice que Cristo se humilla, no solamente se humilla porque se hace hombre, sino porque en su vida Él se fue humillado. Él renuncia a todo derecho que el hombre puede exigir. Renuncia a vivir en su propia voluntad. Renuncia a pasar de largo por la copa, sino que decide obedecer a Dios y toma la copa. Él renuncia a la justicia, al exigir justicia, porque si hay alguien que ha vivido en justicia es Cristo, que sin pecado, sin haber cometido ninguna maldad, siendo santo, fue tratado como el peor de los pecadores. ¿Cuántas veces nosotros reclamamos justicia? Porque ni siquiera clamamos justicia, reclamamos justicia. Y nuestro Señor renunció a la necesidad de justicia por amor a nosotros. Él renunció al derecho de defenderse. Los que hemos ido los miércoles hemos visto la crucifixión de Cristo y cómo Él no se defiende, Él es Dios. Los ángeles están al servicio de Él. Él es por sobre todos. Y muere al derecho de defenderse. Cristo no solamente murió en la cruz, Él murió a toda carne, a todo derecho que la carne en nosotros reclama. Él muere y se humilla al punto de tener la muerte más humillante que un hombre puede tener. La muerte más injusta que un hombre puede tener es la de Cristo, que siendo santo muere como el peor de los delincuentes, y que más encima, dentro de su cultura o dentro de los hebreos, dice: maldito aquel que es colgado en un madero. Por lo tanto, no solamente muere en la figura de un peor delincuente, sino que es maldecido por morir colgado en un madero. Y lo hace por amor a nosotros. Lo hace para llevar todo nuestro pecado sobre sus hombros y darnos libertad a nosotros. Pero la historia no queda ahí, sino que Él muere y tiene muerte de cruz, pero Dios lo exalta hasta lo sumo, dice la palabra. Y la palabra sumo no solamente es ese hombre grande que lucha artes marciales, sino que el sumo usado en este lugar dice que significa supremo, altísimo, o que no tiene superior. Dios, a causa de su sacrificio, de su humillación, lo pone soberano de todo, ya no solo por derecho, sino que también por decreto. Él es decretado soberano de todo porque Él vino como hombre, se humilló y murió por nosotros. Y obtuvo la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Y lo hace soberano de todo. Y lo exalta hasta lo sumo. Y le da un nombre que sobre todo nombre. Es decir, que no hay nadie que sea mayor que Él. Para que toda rodilla se doble delante de Él. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y que no hay otro Señor fuera de Él. Él es Señor de señores. Todo aquel que se crea Señor tiene un soberano sobre él que es Cristo. Eso significa que es Señor de señores. Por lo tanto, toda potestad, también dice la Biblia, toda potestad
le fue dada, ya no solamente porque es soberano por derecho, sino que por decreto. A causa de su sacrificio, toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Si vamos al libro de Apocalipsis 5, los invito a que vayan para allá, por favor. Apocalipsis 5 del 1 al 10 vamos a leer. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí vemos, yo sé que es una imagen complicada y que dan ganas de hacerse varias preguntas de toda la imagen que hay, pero quiero enfocarme en Cristo, en este Cordero, ¿quién es el único que tiene el derecho de abrir los 7 sellos? Que los sellos son el juicio de Dios sobre la tierra. A medida, si uno sigue leyendo Apocalipsis, a medida que Él va abriendo los sellos, va desatando el juicio que está preparado sobre la creación. Y el único que tiene derecho a abrir ese sello es Cristo. ¿Y por qué? Aquí dice que es porque Él obtuvo la victoria, porque Él se entregó a sí mismo como Cordero y nos ha dado libertad y nos ha redimido de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y ese sacrificio que Él hace, le da el derecho de hacer juicio. Y si bien la Biblia dice que Él no vino para condenar, sino para salvar, el día del juicio va a ser la palabra de Cristo quien condena a los hombres. Ya no va a ser solo su pecado, que por pecado estamos todos bajo condenación, sino que también la condenación va a tener que ver con aquellos que rechazaron la salvación de Jesucristo. Y por eso Él es el que tiene derecho de abrir los sellos, porque Él era el camino de salvación de ese juicio. Solamente Cristo nos puede salvar del juicio. Solo su sangre nos puede redimir y limpiar. Pero el día del juicio serán juzgados y recibirán condenación aquellos que rechazaron a Cristo, porque Él es soberano de todo por derecho y por decreto. Y luego en Apocalipsis 5, en el mismo 5, del 2 al 13, dice:
que decían a gran voz, era una multitud de ancianos y eso que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Vemos que la soberanía de Cristo lo hace dueño de todas las riquezas, dueño de todo poder, de la alabanza, de la adoración. Lo hace digno de ser reconocido como Rey y Señor sobre todas las cosas. Y es hermoso ver como toda la creación, todo lo que está sobre la tierra, todo lo creado sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, decían que a Él sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Solo Él es digno de adoración. Solo Él es digno de la alabanza que nosotros le podemos dar. Y si luego vamos a Apocalipsis 19, desde el versículo 11, el mismo libro de Apocalipsis, dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces este es Cristo quien venció en la cruz, y a causa que Él venció en esa cruz, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es quien vence en esta guerra. Él es el quien tiene la victoria y quien tiene el derecho de regir las naciones y de juzgar a las naciones, porque Él venció el pecado y la muerte en la cruz. Y Él tiene potestad en el cielo y en la tierra, y por causa de este sacrificio, Él nos compró con su sangre. Dice la Biblia, dice en 1 de Pedro: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo es quien compra nuestras vidas con su sangre, y su sangre es más valiosa que todas las riquezas, que el oro, que la plata y que cualquier otro metal precioso o piedra preciosa. No hay nada, no hay riqueza corruptible que tenga el valor de la sangre de Cristo, porque hemos visto recién y hemos ido leyendo quién es Cristo, que es dueño y Señor de todo, soberano por derecho y por decreto. Y es esa sangre del Dios creador de todo, soberano de todo, que es derramada para nuestra salvación. No hay nada más valioso que se pueda dar por la salvación del hombre. Y Él nos compra con su sangre. Ahora, ¿cuál es el efecto que tiene que tener el conocer la soberanía de Cristo en mi vida? El entender que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores.
soberano de todo, que Él tiene toda la potestad en la tierra y en el cielo, ¿cuál es el efecto que tiene que tener sobre mí? ¿Cuál es el efecto que tiene sobre mí el saber que Él me compró con su sangre preciosa? Le puedo mostrar cuál fue el efecto sobre los apóstoles, o sobre quienes que escribieron varias de estas cartas. Sobre Pedro dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Así se denomina a sí mismo Pedro en la segunda carta de Pedro. Saluda de esta forma: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Judas saluda en su carta de la siguiente forma: Judas, siervo de Jesucristo. Santiago saluda en su carta de la siguiente forma: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y Pablo, en la carta de los Filipenses, saluda de la siguiente forma: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Este es el efecto del entender y comprender la soberanía de Cristo. Cuando yo entiendo que Jesucristo es soberano, yo entiendo que yo solo soy su siervo, o sierva en mi caso. Pero es interesante que la palabra que se usa de siervo en todos estos pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y cada vez que los apóstoles hablan de sí mismos como siervos, es una palabra que se llama doulos en griego. Y el doulos está explicado en el libro del Éxodo. No lo busquen, lo voy a abrir yo. En Éxodo 21, del 1 al 6. Dice: estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Es decir, que los siervos se podían comprar durante 6 años y el 7º los dejaban en libertad porque sí, ¿ya? Eso significa de balde. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer. O sea, si lo compraron con esposa, se van los dos. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le hordará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Y doulos no es una palabra que se usa para cualquier esclavo, sino que es para el esclavo que se describe acá. Es el siervo que decide servir por el resto de su vida a su Señor, por amor a ese Señor y a las cosas que le había dado. Porque en este caso le dio mujer y hijos, o le dio una mujer y la mujer le dio los hijos, pero le pertenecían al amo. Y por amor, y dice, aquel que dice: yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Aquel siervo que tomaba esa decisión, se le hacía una marca en su oreja, y ese siervo servía por siempre a ese Señor, y todos sabían que ese siervo estaba ahí por amor a su Señor. Y eso significa doulos. Y los apóstoles se reconocían a sí mismos como este siervo que ama al Señor y que tiene una vida rendida, y que toda su vida está rendida delante de Dios por amor a Él. Entonces, no sé si se recuerdan del cuadro que les presenté la semana pasada, en que entendíamos que Dios y que Jesucristo es soberano
sobre un mundo que es rebelde, que se rebela en contra de Él, que se resiste a someterse a esta soberanía y que está en guerra en contra de Él. Pero no solo eso, sino que es un mundo que es esclavo y que está bajo la tiranía del enemigo más acérrimo que Dios puede tener, que es Satanás mismo. Y este rey soberano que muere en esa cruz y nos compra con su sangre, nos da esta opción y dice: ríndete, arrepiéntete, y yo te compraré con mi sangre y te haré libre de la esclavitud para que yo sea tu Señor. Pero ya no nos ponemos bajo el señorío de un tirano, como hemos vivido toda nuestra vida, sino bajo el señorío de un amo a quien podemos amar. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta ante esto? Debe ser el que yo bajo mis armas, que yo tenía en guerra en contra de Dios, y me rindo y me someto al señorío de Cristo. Y nos sometemos porque lo amamos y sabemos que a quién iremos si solamente Él tiene palabra de vida eterna. Eso fue lo que Pedro dijo. Cuando Jesús le dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Muchos discípulos estaban yendo porque su predicación era muy dura y Jesús va donde sus apóstoles, adelante de los 12, y le dice: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dice: ¿dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Esta es la reacción de este siervo que dice: ¿dónde voy a ir si no te sigo sirviendo a ti? ¿A dónde me voy? No tengo nada, me quedo sin esposa, sin hijos, sin bienes. No tengo nada si no te tengo a ti. Y yo quiero ser tu siervo, tu doulos, por el resto de mi vida. Es la misma respuesta que tiene Pablo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El lugar más seguro que nosotros podemos tener es el ser siervos de Cristo. Es la seguridad más grande que nosotros podemos tener en nuestras vidas. Es el ser siervos de Cristo. Porque si no somos siervos de Cristo, ¿a dónde iremos? ¿Quién nos puede dar palabras de vida eterna? ¿Quién nos puede dar esperanza y salvación, como decía Juanpi en su oración? ¿Quién si no es Cristo? ¿Quién si no es ese Señor amoroso que derramó su sangre, su preciosa sangre, para darnos libertad? Es por eso que Pablo en el libro de los Romanos hace este llamado a los cristianos y le dicen: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego que se presenten como sacrificio, arrojando sus vidas delante del Señor y reconociéndose a sí mismos siervos de Cristo, como lo hacen los apóstoles. Yo me llamo Natalia, sierva de Cristo. Esa es mi presentación, o esa debería ser mi presentación. Preséntate delante del Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Preséntate como sacrificio vivo y busca y averigua cuál es la voluntad de Dios para vivir en ella como un siervo de Cristo. También el mismo Pablo escribe en el libro de los
de los Gálatas. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Dice: yo soy siervo de Cristo, y eso significa que yo ya no vivo, sino que vive Cristo en mí. Mi voluntad ya no es más, no existe mi voluntad. Yo vivo bajo la voluntad de Cristo. Cristo es mi decisión. Cristo me dice para dónde ir. Cristo me guía en todos mis caminos. Y yo pienso como Él, siento como Él, vivo como Él, porque Cristo vive en mí, porque yo he muerto. Y me he declarado siervo de Cristo. Ya no busco mis bienes. Entiendan que el esclavo o el siervo no busca sus bienes. Si trabaja en la tierra de su Señor, y quien se queda con los frutos de esa tierra es el Señor. Si trabaja el ganado de su Señor, y quien se queda con los frutos de ese ganado es el Señor. El esclavo no tiene nada, el siervo no tiene nada, no tiene derechos. No tiene derechos a justicia, ni a defenderse, ni a hacer su voluntad. El siervo pierde derecho. Y todo le pertenece a su Señor, y todo lo hace para la gloria de ese Señor, para la honra de ese Señor. Y esto es lo que dice Pablo: Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que lo hago para Él, para su gloria, para su beneficio, para los frutos de Cristo. Si vamos a Filipenses capítulo 3. Versículos 7 y 8 dice: por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Tengo que entender que toda mi vida sin Cristo es basura frente a Jesucristo. Tengo que rechazar todo lo que tenía, toda mi voluntad, todos mis sueños, todos mis bienes, todo lo que Dios quiera que yo renuncie, y ser siervo de Él por amor a Él, porque Él renunció a todo por amor a mí. Él murió a todo derecho y vino como siervo y se humilló hasta la más grande humillación que un hombre puede vivir, por amor a mí, para pagar con su sangre el precio de mi vida. Por lo tanto, yo tengo que ir y entregarlo todo y venderlo todo y estimarlo todo por basura, por amor a Cristo, para declararme su siervo por el resto de mis días, porque Él es soberano y digno de que yo sea su siervo o sierva. El problema del cristiano frente a esta palabra es que nosotros decimos y reconocemos a Cristo como Salvador y como Señor, pero esa es una mentira. Reconocemos a Cristo como Salvador y decimos: sí, Cristo me perdonó todos mis pecados, Él derramó su sangre por mí, me ha hecho libre del pecado y de la muerte. Pero yo sigo viviendo en mi voluntad. Gracias, Señor, por tu salvación. Nos vemos. Y sigo viviendo en mi voluntad. Y la Biblia dice que serán salvos aquellos que reconocen a Cristo como Salvador y como Señor. Tendrán vida eterna aquellos que reconocen a Cristo como Señor y como Salvador. No solo como Salvador, sino como Señor.
que Él sea el Señor de tu vida, que Él dirija tu vida, que tú vivas en su voluntad, que tú te reconozcas a ti mismo como su siervo, eso trae salvación. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros queremos seguir viviendo nuestra voluntad. Y ay de Dios que no bendiga mi voluntad. Porque ahí estoy delante de Él reclamándole por qué no está haciendo lo que yo quiero que haga. Como si fuera un genio de una lámpara mágica. Pero la vida del cristiano no es así. La vida de los apóstoles no fue así. Ellos lo dejaron todo por Cristo y vivieron como siervos de Jesucristo. Ahora, que nosotros seamos siervos no significa que nosotros hemos dejado de ser hijos. Y quiero dejar eso en claro. Pero muchas veces porque nos creemos hijos somos altaneros. Somos hijos altaneros delante de Dios. Y le decimos, oye, yo soy tu hijo. Y ese no es el Hijo de Dios. Somos hijos de Dios en la autoridad que Dios nos ha dado en el mundo espiritual. Somos hijos de Dios en la relación que tenemos con nuestro Padre, de amor, de intimidad, de cercanía. Somos hijos de Dios en herencia, porque somos coherederos junto con Cristo. Y que Dios en su generosidad y en su misericordia comparte esa herencia con nosotros. Pero somos siervos de Cristo en cuanto a nuestra humildad, en cuanto a nuestra obediencia y sometimiento. Somos como ese hijo pródigo que no llegó pateando la puerta y diciendo, soy tu hijo, se me acabó la plata, necesito que me des más. Si no, somos esos hijos que venimos como siervos delante del Señor, dispuestos que haga con nosotros lo que quiera. Y es el Padre quien pone vestidura de hijo y el anillo que nos marca como hijos. Entonces somos hijos de Dios, en una intimidad con Dios, en la herencia, en la autoridad, en la victoria que tenemos. Y como decía Apocalipsis, Él nos redimió para hacernos naciones de sacerdotes, de reyes, y gobernaremos junto con Él. Sí, pero somos siervos de Dios en cuanto a la humildad, al sometimiento y a la obediencia. Y al que dejamos todo por seguirlo a Él. Pónganse de pie. Cierren sus ojos. Padre Celestial, yo te doy gracias porque tenemos la certeza que tenemos delante de nosotros al Dios todo soberano, al Creador del cielo y de la tierra, y a Jesucristo, quien venció la muerte, el pecado, y a Satanás mismo lo puso debajo de sus pies. Señor, quita toda soberbia que hay en nuestro corazón que impide reconocerte a ti como Señor. Toda soberbia que impide que nos reconozcamos a nosotros mismos como siervos tuyos, Jesucristo. Y humilla en este momento nuestro corazón, Señor. Y muéstranos quién eres tú y cuán pequeños somos delante de ti. Santo eres tú, Señor, digno de honra, de gloria, de nuestra alabanza. Y muchas veces parece ser más digno de nuestros reclamos que de nuestra alabanza, Señor. Perdona nuestra altanería delante de ti. Perdona nuestra rebelión, Señor.
Perdona porque hemos seguido teniendo levantadas en contra de ti nuestras armas de rebeldía, con nuestro pecado, con nuestra carne, con nuestra concupiscencia, Señor. Y permítenos reconocer que el precio de tu sangre es incalculable, Dios. Y tú compraste mi vida y te pertenece a ti. Y yo ya no tengo derechos, Señor. Yo no tengo derechos que reclamar porque mi vida te pertenece a ti. Yo no tengo derecho a justicia, Señor. No tengo derecho a reclamar justicia. No tengo derecho a reclamar el defenderme. No tengo derecho a reclamar en andar en mi voluntad, a reclamar mis sueños, a reclamar mis bienes, porque soy siervo tuyo y mi vida pertenece a ti, Señor. Y que a lo único que podemos tener derecho es a clamar por misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Señor, ven y ten misericordia de nosotros, Señor. Perdona nuestra rebelión. Perdona nuestro pecado. Perdónanos porque pisoteamos tu sangre constantemente. Perdónanos porque queremos vivir en nuestra voluntad y no queremos hacer la tuya. Perdónanos porque tú en amor te sacrificaste por nosotros y nosotros ni siquiera podemos llegar a la hora, Señor. Ni siquiera podemos hacer el mínimo esfuerzo para tener una relación contigo. Perdónanos porque nos haces libre y nosotros menospreciamos esa libertad y seguimos abrazando la esclavitud al pecado. Perdónanos, Señor, porque hemos amado más la tiniebla que tu luz admirable. Hemos amado más nuestro pecado, Señor, que la santidad que tú nos puedes dar. Y que si no estamos contigo no nos podemos acercar a ti, es porque amamos el pecado y porque no te queremos, Señor, a ti. Yo pido que traigas arrepentimiento a este lugar. Trae arrepentimiento, Señor. Y trae libertad. Y trae corazones humildes y mansos, humillados delante de ti. Señor, que no seamos indiferentes a tu soberanía nunca más, Señor. Nunca más. Sino que podamos rendir nuestras vidas delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres paciente y tu misericordia es grande y duradera, Señor, y has tenido paciencia con nosotros. Tantos años, Señor, de paciencia con nosotros. Señor, que este sea el día en que nos rindamos delante de ti. Que este sea el día en que comencemos a vivir para ti, Señor. Por ti y para ti. ¿Quieres conocer el propósito de Dios para tu vida? El propósito de Dios para tu vida es glorificar a Cristo. Porque por Él y para Él fuiste creado